Bueno, hoy miren qué bonito este granny, es un granny margarita. Miren qué cosa más linda, lo voy a desprender para hacer blusas, un suéter calado, un saco, un mantel, una cortina. La verdad que da para muchísimos trabajos, pero imaginen un suéter o un saco divino, divino, súper calado. O un blusón, miren qué bonito uniendo uno tras otro de estos granny, que lo podemos hacer en un solo tono, por ejemplo en color natural o en color negro. Miren qué belleza, muy muy lindo. Hoy yo se los voy a compartir con colores para que se pueda apreciar y aparte que queda divino. Y se aprecia de otra manera. Entonces este lo vuelvo a pinchar ahí y aquí. Estos grannies, la verdad que vale la pena aprenderlos, tenerlos, hacer un cuadernito, tener nuestra lista, ir guardar videos, por ejemplo, nuestro video, el tutorial para cuando tenemos ganas, agarramos un poquito de hilo, lana, lo que a ustedes más les guste tejer y se hacen de estos grannies tan bonitos. Mantienen las muestras, hay mucha gente que hace muestras y lo va anotando en un cuadernito, eso es ideal. Bueno, vamos a comenzar, les muestro. Este lo voy a dejar por aquí, a un costadito. Y les cuento con qué lo tejí. Este es un cashmere de verano, que es precioso. A mí me encanta. Y acá tengo varios colores. Este es el color que voy a utilizar para el nuevo granny. Pero hay muchísimos colores divinos. En este granny voy a usar dos verdes, porque me gustó la combinación. Pero les digo, lo pueden hacer en un solo tono y queda fantástico, ¿eh? Queda muy, muy lindo. La aguja, bueno, yo voy a tejer hoy con una aguja de acero 1.75, porque como el material es finito, esto viene muy bien. Puede ser una número 2 ceros, según también cómo tejen ustedes, cuánta presión ejercen cuando hacen los puntitos. Si no, elevan el número de aguja, ¿sí? Y si lo van a tejer con un material más grueso, porque lo pueden hacer con una lana gruesa y se hacen una manta divina, también, bueno, obviamente van a elevar el número de aguja para una lana gruesa. Bueno, vamos a empezar. Miren, acá con este color yo voy a hacer el centro. Vamos a hacer, primero dejo una colita media larga para luego anudar. Vamos a hacer un anillito mágico o un nudo deslizado. Y dentro de este anillo voy a hacer una cadenita, retiro el dedo y le voy a tejer puntos bajos. Voy a tejer 12 puntos bajos, ahí, fácil, fácil. ¿Ven? Así, tejo 12 y luego lo cerramos. Me quedo tejiendo. Acá tengo mis 12 puntitos, así que voy a cerrar este anillito. Ahí, voy ajustando. Ahí. Y cierro con un punto deslizado tomando el primer punto, que ver dónde lo tenemos, está aquí, ahí. Un puntito deslizado, una cadenita para hacer nudo, tiro y ajusto. Estas hebras obviamente las vamos a pasar para atrás y luego hay que hacer nudito, aquí con esta y luego con esta. O esta también me la puedo ir llevando a medida que tejo y la voy enroscando en el mismo tejido, ¿sí? Yo por ahora las voy a dejar ahí y luego las voy a enhebrar con una aguja lanera y voy a esconder. Entonces ahora voy a buscar el color que decidí hacer esta flor. Ahí voy a dejar también una colita y vamos a hacer así. Elegimos cualquiera de estos puntitos, hago una cadenita y aquí mismo voy a tejer el primer puntito bajo. Este punto bajo va a sostener el pétalo que voy a hacer. Vamos a hacer pétalos de cadenitas. Entonces, vamos a contar 15 cadenitas, 14 y 15. Tengo las 15, bajo y voy a sujetar este pétalo con otro punto bajo, pero al lado, miren, aquí, en el puntito de al lado, tejo un punto bajo. Miren qué fácil. Este es nuestro primer pétalo. De estos tenemos que conseguir 12 pétalos. Entonces volvemos a repetir el mismo movimiento.
Contamos 15 y sostenemos con un punto bajo aquí al lado. Así hasta dar toda la vuelta. Yo me quedo tejiendo. Miren cómo les tiene que quedar. Todavía me falta cerrar el último pétalo. ¿Ven? Así. Y el último pétalo lo vamos a cerrar donde inició el primero. O sea que lo tomamos con un punto deslizado sobre este punto bajo inicial. Ahí. Voy a pinchar. Y lo cierro con un puntito deslizado. Ahí. ¿Ven? Ahí. Voy a hacer una cadenita para hacer mi nudo. Y ahí tiro y ajusto. Y ahora también a esto, ya los otros los escondí. También a este voy a tomar una agujita de estas para coser lana. Y simplemente vamos a ir llevando hacia atrás, siempre por el mismo color, en lo posible. Con el mismo color para poder esconder bien estas hebritas. Y les damos unas cuantas vueltitas aquí perdiendo esta hebra y sabiendo que no se nos va a escapar. Bueno, una vez que terminamos con esto, voy a cortar, vamos a comenzar con el marco de esta florcita. Ahora está como muy enroscadita, pero luego se va acomodando. ¿Ven? Miren qué bonita. Es una margarita muy, muy linda. Bueno, ahora sí voy a buscar uno de los verdes. Me gustó combinarlo con dos colores. Pueden ser azules, pueden ser... Bueno, el color que a ustedes se les ocurra. Puede ser un solo verde. Pero como yo tenía estos colores, me gustó mucho combinarlo. Entonces, siempre vamos a dejar una colita para luego poder enhebrar en la aguja y esconder. Vamos a elegir uno de los pétalos. Y voy a tejer... en realidad van dos puntitos almendra en esta esquinita. Entonces, tejo 3 cadenitas para darle la altura a una vareta. Tomo la lazada, voy a tejer una vareta, pero no la voy a cerrar del todo, la mantengo en la aguja. Tomo otra lazada y vuelvo a repetir el mismo movimiento. Hago una tercera vareta y la mantengo ahí en la aguja a las 3. Ahora sí, tomo una hebrita y cierro todo junto. Voy a separar con 3 cadenitas una almendrita de otra, porque acá voy a hacer una más. Entonces, una vareta la sostengo, 2 la sostengo y la tercera. Ahí. Ahora sí cierro todo junto. Tejo 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y voy a saltar al próximo pétalo. Entonces vamos a ir hermanando un pétalo con otro, sosteniendo con este marco. Aquí dentro del pétalo tejo un puntito bajo. Ya ahí sostuve estos dos. Vuelvo a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy a saltar un poquito de mi hebra. Ahí. 4 cadenas, voy en búsqueda de otro pétalo, tejo un puntito bajo. Y una vez más, 1, 2, 3, 4 cadenitas y vuelvo a repetir este movimiento de almendritas porque estoy ya en otra esquina. Entonces, hago una vez más una almendrita. Recuerden, tejemos 3 varetas, pero no las terminamos de cerrar, las mantenemos en la aguja y ahora sí cerramos todo junto. Separo con 3 cadenitas y vuelvo a hacer la otra. Hago esta y me detengo para mostrarles porque luego es repetir todo este movimiento alrededor de este marquito. Las 4 cadenas y salto directamente al pétalo a sostener con un punto bajo. Miren. Es como que se cierra porque el material hace ese movimiento, pero una vez que está tejido y lo estiramos, esto toma su formita. Miren lo que hacemos. Estos serían las esquinitas. Entonces, tengo que repetir este movimiento aquí, aquí y aquí. ¿Ven? Sería esta parte que tenemos acá en verde clarito. Este es el movimiento que estamos haciendo ahora. Entonces yo me voy a quedar tejiendo a sostener este otro pétalo. Acá me tocaría una esquinita.
Luego tengo que sostener estos otros dos, acá me queda una esquinita y por último estos otros dos. Cerramos aquí con un punto deslizado, pero es el mismo movimiento, las almendritas en las esquinas y los puentes de cadena en los laterales. Me quedo tejiendo y ya les muestro cómo queda. Miren cómo les tiene que quedar. Hice el mismo movimiento en todas las esquinitas y cerré aquí en este puntito almendra con un punto deslizado. Ahora vamos a dar la última vueltita y con esta vueltita, cuando vamos terminando de cerrar todos los puntitos, les voy a mostrar para unir este granny con el otro. Para los principiantes, que yo sé que muchas veces este pasito no lo saben hacer y quieren ver cómo se hace, bueno, hoy vamos a cerrar de una manera diferente este granny. Entonces, vamos a hacer así. Cuando vamos a unir un granny con el otro, siempre el primero tiene que estar por completo cerrado, ¿sí? Pero bueno, vamos paso por paso y les voy a ir mostrando de a poquito. Primero, como siempre, vamos a dejar una hebra medianamente larguita para que nos permita luego enhebrarla en una aguja y poder esconderla. Pues si la dejamos muy cortita, primero corremos el riesgo de que se vaya soltando y segundo que no nos da el largo para poder enhebrar y esconderlo cómodamente. Entonces más o menos entre 10-15 centímetros se puede dejar. Bueno, acá vamos a comenzar en una esquina, voy a correr esto, en una esquinita donde están las almendritas y vamos a repetir estas almendras, pero miren cómo vamos a hacer. Voy a hacer la primera, o sea que tejo mis 3 cadenitas, ahí, y tejo esas 2 varetas que las voy a sostener en mi aguja. Este movimiento es el mismo. Hago así, tomo hebra y cierro. El mismo que hicimos aquí abajo. Solo que aquí el puente de cadenas es de 5. En el anterior eran 3. Acá vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelvo a hacer la otra almendrita. Ahí tengo 2 y tengo 3. Ahora voy a tejer 4 cadenas nuevamente. 1, 2, 3, 4. Y salto a este arco inmediato que tengo luego de las almendritas. Otra vez, 1, 2, 3, 4, salto al arco que sigue. Otra vez, 1, 2, 3, 4, salto a este arco. Y una vez más, hasta hacer nuevamente las almendras sobre estas. 1, 2, 3, 4 y empiezo a hacer estas almendritas. Recuerden que estas se separan con un arco de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y recién ahora hago la que sigue. Bueno, este movimiento lo vamos a ir haciendo todo alrededor. Ahí, recuerden, en el primer arco y les muestro. Lo vamos a hacer todo alrededor hasta llegar nuevamente a este punto. Y ya les indico cómo sería la última vueltita. Y también la vuelta de unión. Me quedo tejiendo porque esto es muy simple. Miren, acá di toda la vuelta y ya cerré con un puntito deslizado. Ahora le vamos a dar esta última vueltita que vamos a empezar a tejer puntitos bajos. Aquí vamos a tejer 4 puntos bajos en principio. 1, 2, 3 y 4. En esta esquina voy a hacer un arito con 2 cadenas. 1, 2. Y vuelvo a la base, tejo nuevamente 4 puntos bajos. Este arito lo voy a utilizar cada vez que tenga que unir un granny con el otro, que ya se los voy a mostrar. Entonces, tejo 4 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces voy forrando lo que sería el marquito y miren qué bonito efecto que le queda. Voy a saltar a este arco siguiente y nuevamente tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Salto a este arco y acá la diferencia va a ser, tejo un punto bajo, 2 puntos bajos y en este y en el que sigue vamos a hacer otra vez este arito de 2 cadenas.
1, 2 y vuelvo a completar con 2 puntitos bajos para tener los 4 de base. Ahí. Me queda ahí un arito muy pequeño, pero es el que nos va a permitir unir un granny con el otro. Salto al arco de al lado y repito el mismo movimiento. 2 puntos bajos, 2 cadenitas y 2 puntos bajos. Ahí y ahí. Ahora salto a este arco, en este que está aquí, antes de la esquina, no vamos a hacer ese arito. Directamente van los 4 puntitos bajos. Y acá en la esquina volvemos a repetir este movimiento. Voy a hacer este y les cuento algo sobre este granny. Tengo 2, 3, 4, las dos cadenitas y nuevamente 4. Una, entran apretaditos, 2, 3 y 4. Y ya saltamos directamente al arco de al lado. Pero me voy a detener un poquito porque quiero explicarles algo. Lo voy a apoyar sobre la placa. Entonces, les muestro, miren, ahí. Yo empecé acá y como este sería mi segundo granny a sostener, a juntar con el otro, lo voy a soltar. Entonces, cuando estamos iniciando la unión de grannies, uno siempre va a ir entero, terminado por completo. El que sigue, yo voy a hacer este lateral, así, por ejemplo, voy a hacer este lateral y este. Cuando llego acá a la esquina, recién aquí me voy a detener para unir al otro granny y luego retomo y termino este espacio que me queda aquí, ¿sí? Entonces, tejo este, que acá estoy ya terminando, voy a repetir este mismo movimiento hasta llegar a la esquina, pero no voy a completar esta parte porque se los quiero mostrar. Lo voy a completar, pero mostrándoselo a ustedes. Y de paso comenzamos a unir este granny con el otro. Entonces me quedo tejiendo este costadito. Bueno, acá me detuve, ¿ven? Hice este lateral y este. Pero en esta esquina solo voy a tejer la mitad. O sea que tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Acá me corresponde hacer las 2 cadenitas para unir, para hacer el ganchito. Pero primero voy a tejer, miren, una cadenita, una sola. Voy a ir a buscar el otro granny y voy a enfrentar revés de este con revés del que estoy tejiendo. Lo apoyo ahí y dentro de ese arito que habíamos preparado voy a tejer un punto bajo. Una cadenita más y regreso al que estoy terminando. Entonces completo los 4 puntos bajos que me corresponden para este lado. 2, 3, 4. Salto a este arco, que recuerden que acá no hacíamos arito, entonces lo completo. 1, 2, 3 y 4. Y ahora estos dos arcos van a ir unidos. Esperen que lo acomodo y les muestro con estos dos. Entonces, acá también tejemos la mitad. O sea que tejo 1, 2 puntos bajos, una cadenita. Voy a buscar el arquito del otro granny. Entro por aquí, tejo un punto bajo, nuevamente la cadenita y regreso a completar este que está aquí a medio terminar. Entonces tejo esos 2 puntos bajos, ahí solté un poquito la hebra, salto al arco siguiente y repito el mismo movimiento, los 2 puntos bajos, la cadenita y sujeto el próximo arito, este que está acá, punto bajo, cadenita y regreso. O sea que voy uniendo y voy terminando al mismo tiempo este granny. Ahí ya uní, miren. Voy a apoyar. Obviamente que todavía me falta. Tengo que terminar este arco que no tiene ninguna unión con el otro granny y llegar hasta la esquina que sí la vamos a unir. Y luego nos faltaría terminar
este lateral. Pero seguimos. Les voy a mostrar bien todos los pasos. Ahí. Acá van los 4 que no unimos con el otro granny. Es solo decorativo. Ahí. Voy a saltar aquí adentro de la esquina y tejo los 4 que me corresponden de este lado. Tengo 3 y 4. Una cadenita y voy en búsqueda del arito de esta esquina. Aquí, el que habíamos preparado. Tejo un punto bajo, nuevamente una cadenita y regreso. Tejo los 4 puntos bajos que me corresponden a esta esquina. 3 y 4. Salto al arco siguiente. 2, 3 y 4. Y termino estos arquitos que me quedan aquí. ¿Cómo los termino? A estos 2 del medio, obviamente hacemos igual el arito. Hago 2 cadenitas, que es el arito, y 2 puntos bajos. Eso lo vamos a hacer siempre, en todos los cuadraditos. 2 cadenitas y regreso. Y acá me faltaría este último arquito, que son 4 puntos bajos sin ningún arito. 4. Me reencuentro con el inicio y acá directamente en el primer punto voy a hacer un puntito deslizado, una cadenita para hacer nudo y ya corto. Tiro, ajusto y obviamente esto hay que enhebrar y esconder. Bueno, me voy a traer la plaquita porque quiero mostrarles. Este ya está humedecido y lo he estirado con alfilercitos. Este todavía no. Pero así nos tiene que ir quedando. Por eso se nota un poco la diferencia. Pero si yo lo humedezco y lo estiro un poquitito con los alfileres para que tome una buena forma, obviamente va a quedar igual a este. Entonces, así tenemos que hacer. Si por ejemplo, no sé, queremos hacer un camino de mesa, que sería algo simple porque es un rectángulo, por ejemplo. Entonces hacemos todas hileras, ¿no? Y vamos uniendo uno con otro. Y luego le queremos hacer una puntilla alrededor, ya tenemos un camino de mesa muy bonito. Si nosotros queremos ir uniendo en forma cuadrada o un triangular, entonces nosotros vamos a hacer otro granny y lo unimos desde esta esquina, siempre en el mismo punto, y unimos de la misma manera en este lateral, que es lo que hicimos aquí. Entonces vamos formando un triángulo. Y cuando nos tocaría este, obviamente lo tenemos que unir en 2 laterales. Primero se une este y después se uniría el que viene. Y así sucesivamente. Para ver ese tipo de uniones también los invito a que entren al canal y en esta sección de técnicas como la de hoy, que tenemos los miércoles, ustedes pueden ir viendo cómo hemos unido los cuadraditos, por ejemplo, o en algún otro trabajo que hice con mantas y almohadones. Bueno, hay otros trabajos en el canal que ustedes pueden encontrar que hemos mostrado cómo unir cuando son cuadraditos, más allá de que no sea la misma terminación. Siempre se unen de la misma manera. Pero bueno, esta es la idea. Yo a este lo voy a humedecer, así como está. Lo pueden humedecer con agua, lo pueden humedecer con un poquito de apresto. Y simplemente cuando ustedes terminan el trabajo, los pueden ir aquí aplicando con alfilercitas, ahí. Y le van dando esa formita que tiene para que se note bien todo el dibujo que hemos estado tejiendo. Estos hilitos luego yo los voy a esconder, pero simplemente quiero mostrarles cómo yo le voy poniendo alfilercitos ahí para que tome una buena forma este cuadradito, este granny. Y miren qué bonito que queda. Yo donde les pongo siempre en los puntos que sobresalen de cada dibujo, de cada tejido. Nosotros busquemos cuál es la forma que sobresale. ¿Ven? Acá le vamos dando más o menos el mismo tamaño al otro. Obviamente que esto es demostrativo. Ustedes cuando terminan su prenda o lo que vayan a tejer, lo humedecen y recién ahí le dan la formita definitiva. Pero bueno, esto es para, siempre digo, cuando están empezando con el tejido, los principiantes que todavía no han visto este tipo de trabajos. Y bueno, siempre recordando de que hay gente que se está iniciando, que se está enamorando del crochet, y eso yo nunca me olvido y me gusta
poner hincapié en esos pequeños detalles que parecen obvios, pero son muy necesarios. Bueno, espero que les haya gustado, que tejan este precioso cuadradito o granny y que lo empleen porque la verdad que da para muchísimos trabajos. Tejan bonito, chao.